Cordial saludo, compañeros. Doctora María Fernanda Lomeli Salazar. Nos encontramos en la asignatura Teorías del Aprendizaje. Quienes habla, John Freddy Puentes Torres. El día de hoy vamos a realizar una videograbación para abordar el concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje. Inicialmente, pues en la introducción tenemos que el propósito principal de esta actividad es favorecer la comprensión del concepto de aprendizaje desde diversas perspectivas teóricas y valorar su importancia en el ámbito educativo. Para tal fin, pues se realiza una videograbación teniendo como sustento teórico el capítulo 1 del libro Teorías del Aprendizaje, una perspectiva educativa, y el capítulo 4 del libro Teorías del Aprendizaje y práctica docente. Finalmente, en las conclusiones se analiza cómo estas teorías favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes. Bueno, concepto de aprendizaje. Dice que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Separando esto, pues acá están los 4 factores principales: cambio de la conducta, perduración a lo largo del tiempo, que sea por medio de la experiencia y que no es un cambio transitorio. Más específicamente, esto nos explica que los resultados del aprendizaje no se puede ver directamente, sino que es algo inferencial, que se pueden observar a través de los productos y los resultados que realiza una persona a lo largo del tiempo o de su vida, que perduran a lo largo del tiempo. No hay un lapso fijo de cuánto es el tiempo que un conocimiento debe permanecer en una persona para decir que tiene una verdadera apropiación, pero debe ser de cierta duración, no debe ser una duración de un día para otro, algo muy instantáneo, porque si ya no se considera un aprendizaje. Por ejemplo, montar bicicleta. Las personas pueden no practicar durante mucho tiempo, pero cuando vuelven a intentarlo, esos conocimientos o habilidades están en ellos, haya ocurrido un aprendizaje. También nos dice que depende del entorno, de los factores sociales, ambientales, de toda esta influencia que reciben las personas, marcan de una manera muy significativa el aprendizaje. No se tienen en cuenta los factores, en este caso genéticos, sino la parte del entorno para generar el aprendizaje, y que no se explica de una manera transitoria, o esto se relaciona, por ejemplo, con los cambios que son muy cortos, como por ejemplo la alteración de los sentidos por el alcohol o otras sustancias. Este tipo de conductas pues no son transitorias ni perdurables, por lo tanto no se consideran como aprendizaje las conductas que se realizan. Para complementar el concepto mencionado, también se dice que se adquiere como consecuencia del estudio y de la experiencia. ¿Pero por qué es importante? Porque acá el individuo adquiere una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, aptitudes que le permiten desarrollarse profesional, personal y socialmente. Ese es el fin último de los aprendizajes: permitir que las personas se desenvuelvan adecuadamente o de una manera óptima en la sociedad para tener un buen estilo de vida. Tenemos acá los tipos de aprendizaje. Existen los que mencionamos acá y también existen otros. El descubrimiento, que es por descubrimiento, el mecánico, el significativo, recepción, el repetitivo, reproductivo, el productivo y restringido. Aquí damos como una pequeña definición de cada uno. En el descubrimiento, pues el aprendizaje sucede de manera autónoma, no necesita de un docente. En el mecánico, el aprendizaje que tenemos no tiene significado, solamente memorizamos pues los conceptos. El significativo es donde el aprendizaje que nosotros estamos adquiriendo se relaciona con los saberes previos. En la recepción es solamente cuando estamos escuchando una exposición, estamos recibiendo la instrucción tal cual como la están dando, no hay manera pues de modificarla. En el repetitivo es algo similar. Se asimila literalmente la información sin cambiarle ni un punto ni una coma a lo que estamos leyendo o aprendiendo. El reproductivo sí nos permite aplicar las destrezas a un tema nuevo, lo que estamos aprendiendo, poder aplicarlo en otra parte. El productivo está más encargado en organizar de forma perceptiva o conceptual para aplicar en algo fijo, en un punto fijo.
Y el restringido es que solamente estamos recibiendo una información concreta o muy específica de un aspecto en particular. Existen otros tipos de aprendizaje, sin embargo acá mencionamos algunos. ¿Por qué son importantes las teorías de aprendizaje? Principalmente por lo siguiente, porque permiten comprender e identificar los procesos de adquisición del conocimiento y a partir de ellos generar métodos para que sea más efectivo. De cierta medida, generar investigación pues, para mejorar la práctica. Y acá tenemos pues dos teorías en las cuales podemos enmarcar la mayor parte de las teorías de aprendizaje, las cuales son las conductuales y las cognoscitivas. En las conductuales nos dice que aprender consiste en la formación de asociaciones entre estímulos y respuestas. Es la parte como más importante que se relaciona con el conductismo, estímulo y respuesta, y que las causas del aprendizaje son ambientales y observables, se encuentran en el entorno y no en el sujeto. Por su parte, las cognoscitivas nos dicen que el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de lo que la gente dice y hace. Entonces tiene en cuenta los saberes previos y solamente podemos saber o determinar el aprendizaje de acuerdo a cómo las personas están aplicando ese conocimiento mediante sus acciones, palabras y reflexiones también. Bueno, acá tenemos también, continuamos con la importancia de las teorías del aprendizaje. Seguimos inscritos en los marcos conductuales y cognitivos relacionándolos con los siguientes ítems. Por ejemplo, cómo ocurre el aprendizaje, qué relación tiene con la memoria, con la motivación y con la transferencia del conocimiento. Bueno, ¿cómo ocurre el aprendizaje? En la teoría conductual dice que la importancia es el ambiente y reforzar las respuestas, que el estímulo y las respuestas son muy importantes. En la parte cognitiva dice que la forma en que los estudiantes procesan la información determina el aprendizaje. La importancia o el significado que tenga el aprendizaje es lo que va a determinar que sea perdurable o no. ¿Cómo se relaciona con la memoria? En los conductuales, el olvido, menciona que el olvido es la falta de respuesta con el paso del tiempo, es la falta de práctica o de estimular ese producto respuesta. En los cognitivos lo relacionan con la codificación, donde dice que el almacenamiento debe ser organizado y significativo para que pueda perdurar en el tiempo. Con la motivación, la teoría conductual nos dice que la mayor tasa de ocurrencia de motivación aumenta la probabilidad de una conducta. Entre más motivación, pues es mayor la probabilidad de realizar o ejecutar cierta acción. En la parte cognitiva nos dicen que el aprendizaje y la motivación están relacionados, pero no son idénticos. Una persona puede estar motivada y no aprender nada. Entonces, pero pues también se tiene en cuenta que las personas actúan con base en sus creencias, que si hay una motivación, pues esto va a mejorar la atención y en algunos casos, pues la producción o el desarrollo de ciertos conocimientos. Finalmente, en la transferencia, en la teoría conductual nos dice que depende de que existan elementos idénticos entre las situaciones, o sea que se pueden aplicar los conocimientos en otra situación, pero si tienen elementos que sean idénticos. En la teoría cognitiva nos dicen que esta transferencia ocurre cuando los aprendices son capaces de aplicar esos conocimientos en distintos campos o distintos contextos, que hay una apropiación real de ese aprendizaje. Continuamos con la importancia de las teorías del aprendizaje. ¿Por qué son importantes? Tienen la importancia porque permiten entender las fortalezas y las dificultades de ciertas teorías o líneas de investigación respecto al aprendizaje. Una de las principales es el conductismo, el cognoscitivismo y el constructivismo, que estas están enmarcadas pues, en las dos grandes que ya mencionamos anteriormente. Por su parte, el conductismo podemos ver una debilidad, que es incapaz de explicar ciertas conductas sociales, ya que solamente considera pues, lo externo. Una ventaja del conductismo es que permite concentrarse en metas claras, tiene objetivos específicos y a su vez pues, permite responder con mayor rapidez para desarrollar ciertos aprendizajes o ciertas conductas que son de cierta manera mecánicas.
la parte cognoscitiva. Entonces, acá dice que la tarea se puede realizar de una forma no eficiente. El estudiante desarrolla la tarea como él considera que es conveniente o la puede desarrollar, sin embargo puede que no sea la más efectiva. Pero una de sus ventajas es que si se sigue trabajando en el desarrollo de este tipo de tareas, él va a mejorar pues, la consistencia para desarrollarlas de una manera más efectiva. En el constructivismo nos dice que el problema es la iniciativa, ya que si un estudiante no está interesado en un tema puede que jamás lo aborde. Y la ventaja es que si llega a desarrollar o estar dispuesto a tener un aprendizaje, va a estar mejor preparado para afrontar múltiples realidades o aplicarlo en distintos contextos. Bueno, fin. Conclusiones tenemos lo siguiente. Respondemos la pregunta: ¿cómo favorece el estudio, las teorías del aprendizaje, cómo favorecen la práctica docente y la formación de los estudiantes? Entonces nos dice que las teorías conductuales sugieren a los docentes organizar el ambiente de modo que los estudiantes puedan responder apropiadamente a los estímulos. Entonces es muy importante pues también el factor externo, tenerlo organizado para que el proceso de aprendizaje eh, pueda fortalecerse o potenciarse. En las teorías cognitivas nos dice que busca que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes y tener en cuenta las percepciones de ellos. Entonces, no se trata de excluir o decir que uno es mejor que otro, sino unir las fortalezas pues para potenciar y mejorar lo que estamos buscando, que es el aprendizaje como tal. Acá podemos observar referencias de los dos libros consultados y un artículo. Muchas gracias.